El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Aviso importante a los audiolectores. La crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Guerras en Sudán. Número de muertos 2.6 millones, 50.000 en la Primera Guerra, 1.9 en la Segunda, 200.000 en Darfur. Clasificación 35. Tipo: guerras civiles étnicas. Grupos enfrentados: árabes musulmanes del norte contra negros cristianos y paganos del sur. Periodo de 1955 a 1972, 1983 a 2005 y de 2003 a la actualidad. Escenario y principal estado participante: Sudán. Principales grupos participantes: Ejército de Liberación Popular de Sudán. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A los árabes. Otro aspecto negativo: Guerra Civil Africana. Una vez consumada la conquista del estado mahdista que vimos en el capítulo de la Revolución del Mahdi, los británicos organizaron el Sudán colonial, trazando unas fronteras claras e instaurando una administración conjunta anglo-egipcia. El Sudán británico no solo incluía el núcleo árabe a lo largo del tramo central del río Nilo, sino también en el sur del país, río arriba y en la pantanosa región de Sahel, un territorio habitado por indígenas negros que no tenían nada en común con el resto del Sudán, salvo a lo largo de su historia las incursiones de los árabes sudaneses para cosechar esclavos. Dado que la esclavitud es ahora ilegal y que los que mandaban eran los británicos, carecía de importancia que estas dos regiones sintieran un profundo odio mutuo. Ya estaban ahí los británicos para mantenerlos separados. Los británicos trataron el sur como si fuera una reserva cultural. Los pueblos que allí vivían, los Nuba, los Dinga y otros, no habían sido invadidos por los misioneros, y por lo tanto en aquella región, el estilo de vida africano se conservaba bastante robusto, aunque la minoría cristiana le daba a la zona un cierto sesgo occidentalizante. Los musulmanes que a regañadientes toleraban a los cristianos no mostraban la misma consideración por los paganos semidesnudos. Primera Guerra Civil Sudanesa, 1955 a 1972. Demos ahora un salto adelante, hasta 1955, el año en el que Sudán se preparaba para la independencia. Estas dos regiones iban a acabar perteneciendo al mismo país, y empezó a tener todo el aspecto de que el nuevo gobierno federal iba a estar controlado sobre todo por los árabes, los súbditos coloniales favoritos de los británicos. Las protestas en el sur se transformaron en sublevación y se oyeron algunos tiros. Una unidad militar del sur recibió instrucciones de aplastar el levantamiento, pero en lugar de obedecer la orden, se amotinó. Cuando los británicos le entregaron las llaves al gobierno salido de las urnas en 1956, la guerra civil ya estaba haciendo estragos en el país. ¿Por qué no dejó el norte que el sur se independizara? Por desgracia, el norte de Sudán, donde vive la mayor parte de la población, no es más que una precaria franja de tierra agrícola a lo largo del río Nilo, en medio de un vasto e inhabitable desierto. En el sur, en cambio, además de una red de ríos que alimenta las aguas del Nilo, tiene oro, tierras fértiles, pastos, madera y agua. Así que naturalmente el norte se sentía muy reacio a dejar que el sur se escindiera y se llevara toda la riqueza con ellos. La situación empeoró todavía más, cuando en el año de 1979 se descubrieron yacimientos petrolíferos en el sur. Por añadidura, el secuestro y venta de esclavos seguía siendo un lucrativo negocio, en teoría ilegal, pero en la práctica no perseguido. El gobierno elegido, constituido por los británicos salientes, fue derrocado por el primer golpe de Estado en Sudán en el año de 1958. En octubre de 1964, un levantamiento popular restauró algo parecido a una democracia y los diversos partidos políticos se reagruparon y regresaron al Parlamento. La guerra continuó y al llegar 1969, 12.000 soldados gubernamentales en el sur combatían contra entre 5.000 y 10.000 rebeldes. Entonces, en 1969,
Un golpe de estado colocó en el poder al general Jafar Nimeiri, quien durante la siguiente década gobernó con toda la benignidad posible en un dictador en esta parte del mundo. Compartió el poder e incorporó el gobierno a las facciones opositoras. La guerra remitió y ambos bandos iniciaron negociaciones. Finalmente, el acuerdo de Addis Abeba, en virtud del cual se concedía la autonomía al sur, puso fin a los combates en el año de 1972. Segunda Guerra Civil Sudanesa, 1983 a 2005. Sudán había sido un estado cliente de la URSS durante muchos años, pero en 1976, Nimeiri se pasó al bando estadounidense de la Guerra Fría, y en 1977 permitió que sus rivales políticos, en su mayor parte fundamentalistas musulmanes, participaran libremente en la vida política. Parecía que la paz y la libertad estuvieran a la vuelta de la esquina. Sin embargo, a partir de aquel momento, la situación fue de mal en peor. Nimeiri cambió de rumbo y adoptó una actitud más dictatorial. En 1983, el presidente Nimeiri proclamaba un estado musulmán en Sudán regido por la estricta Sharia islámica, y poco tiempo después promulgaba el estado de emergencia y derogaba los derechos constitucionales. El sur perdió gran parte de su autonomía y la ley islámica se aplicaba ahora a cualquiera que viviera en el norte, prescindiendo de cuál pudiera ser su religión. En el sur estallaron huelgas y disturbios y se reanudó la actividad guerrillera. En 1985 se tenía la esperanza de que la crisis remitiera, cuando un golpe de Estado popular derrocó a Nimeiri. Y aunque la Sharia fue abolida y aunque tras la celebración de unas elecciones razonablemente libres en 1986 se restableció el poder civil, el líder del Ejército de Liberación Popular del Sudán, SPLA, el coronel John Garang, un dinka educado en Estados Unidos, renegó del nuevo régimen, calificándolo de la misma hiena con ropa nueva, y siguió combatiendo. Al llegar al año 1986, Sudán tenía 20.000 rebeldes armados del SPLA. Al llegar al año de 1986, Sudán tenía 20.000 rebeldes armados del SPLA con los que lidiar y 750.000 de refugiados a los que atender. Aún así, Sudán durante algunos años recuperó un cierto grado de calma y aparecieron un gran número de partidos políticos que tenían más libertad para reñir entre ellos de la que tenía cualquier otro país africano. Y entonces, en mayo de 1989, otro golpe de Estado puso al general Omar al-Bashir en el poder. Bashir era la cabeza visible del Frente Nacional Islámico, NIF, una banda de fanáticos intolerantes bajo la dirección ideológica de Hassan al-Turabi. Los miembros del NIF culpaban de la insurgencia a los estadounidenses y a los sionistas y se negaban a negociar. Turabi creó un estado policial de una aterradora eficacia en un país que hasta ese momento no había sido nada peor que una caótica cleptocracia. A través de todos los altibajos anteriores, el pueblo sudanés siempre había estado dispuesto a expresar opiniones contrarias, y había podido hacerlo, pero ahora Turabi prohibió la prensa independiente y los sindicatos, y las voces disidentes fueron expulsadas del ejército, de las universidades y de la judicatura. En 1991 se introdujeron en todo el país, tanto en el norte como en el sur, las penas que dicta la Sharia, como la lapidación para castigar el adulterio, los latigazos para castigar la posesión de alcohol, o la amputación para castigar el robo. En 1993, el gobierno federal sustituyó a todos los jueces en el sur por musulmanes auténticos y trasladó a todos los jueces no musulmanes al norte, donde se les podía controlar con más facilidad. El gobierno promulgó nuevas leyes que obligaban a los habitantes del sur a vestirse como musulmanes aunque no lo fueran, apostatar el Islam y convertirse a otra religión era ahora un crimen castigado con la pena de muerte. Y en el año 2000 el gobierno de Jartum intentó prohibir que las mujeres trabajaran en lugares públicos. Los combates se intensificaron y la economía del sur se desinfló. Al cabo de poco tiempo, los bancos habían desaparecido, no había empleo, no había dinero, y los bienes y servicios solo circulaban mediante el trueque o el robo. La vida de sus habitantes dependía de los navíos humanitarios de las agencias internacionales, unas ayudas, o lo que quedaba de ellas, que solo empezaban a llegar tal vez gota a gota hasta quien las necesitaba,
una vez que los señores de la guerra rebeldes se habían cobrado su parte. En 1999, Bashir, el general, y Turabi, el ideólogo, sostuvieron un violento enfrentamiento para dirimir quién estaba realmente al mando de Sudán. Cuando el polvo se asentó, Turabi acabó en la cárcel acusado de traición, mientras que Bashir fue reelegido presidente el año siguiente, en unas elecciones fraudulentas. Y así quedó saldado este incidente. Después de años de estancamiento, las partes en conflicto firmaron un tratado de paz en Nairobi en enero de 2005. Aunque el sur sobre el papel vio satisfechas todas sus demandas, durante unos años parecía que el norte iba a renegar del acuerdo. Tras un periodo de enfriamiento, no obstante, en 2011 el sur pudo por fin votar la independencia. La subsiguiente partición de Sudán representa la primera ocasión en la que la nueva nación africana no se definía según las antiguas fronteras coloniales. Darfur, desde 2003. Justo cuando Sudán estaba a punto de poner punto final a la guerra civil en el sur, un nuevo conflicto estallaba en el oeste. Empezó en forma de un pequeño levantamiento contra el dominio árabe de la provincia de Darfur, y cuando Bashir ordenó al ejército que aplastara a los rebeldes y que no hiciera prisioneros, se extendió hasta convertirse en la peor crisis humanitaria del mundo. El ejército no se molestó en diferenciar combatientes de civiles, y los soldados procedieron a la erradicación sistemática de las tribus africanas, sobre todo del pueblo Fur, y también de las tribus menos numerosas de los Masalit y de los Agawa. Igual que había ocurrido con las tribus rebeldes del sur, los grupos objeto de los ataques en Darfur son los negros. Ahora bien, los Fur, los Masalit y los Agawa son musulmanes, igual que el gobierno. Al fin de eludir las culpas de la intensificación del genocidio en Darfur, el gobierno retiró la mayor parte de sus tropas y delegó la exterminación en los guerrilleros árabes locales, los Janjaweed, a los que Jartum ha provisionado y financiado sin ocultarlo demasiado. Los Janjaweed han borrado del mapa metódicamente a poblaciones africanas enteras, han matado a hombres y niños, violado a las mujeres y destruido o saqueado todas las propiedades. 200.000 personas murieron en menos de 2 años, y 2,5 millones de africanos, casi toda la población no árabe de Darfur, han sido desarraigados, desplazados y forzados a trasladarse a campos de refugiados.